Dios les bendiga, amados y amadas en Cristo. Estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor, de la palabra de la cruz, de su muerte a favor de nosotros los pecadores, para que tengamos vida eterna, acceso a la presencia del Padre, herencia incorruptible en los cielos y no la tierra que tiene preparado para nosotros, resurrección a la imagen de Cristo. Ante todas estas bendiciones tenemos que mirar a que traspasarnos, tenemos que mirar a Cristo. Y hemos estado viendo sus dolores morales al humanizarse, al hacerse hombre y vivir en un mundo corrompido, siendo Él el santo de los santos. Podemos ver también los dolores físicos que sufrió en la cruz, pero muy pocas veces nos detenemos en observar, en escudriñar, en ver los dolores espirituales que lo llevaron a la muerte y muerte de cruz. Y debemos partir de los dolores espirituales de la cruz, de un lugar que mostró muchísimas cosas que nos dejan 5 lecciones importantísimas de las que queremos hablar hoy. Vamos a estar entendiendo un poco por qué Jesús dijo allí en Getsemaní, en ese lugar: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a entender por qué sudó como gotas de sangre el Señor. Vamos a entender por qué posteriormente en la cruz del Calvario Él gritaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas estas respuestas parten de los dolores espirituales del preludio que es Getsemaní. Hermanos, Getsemaní es realmente abrumadora. Ese lugar, porque Jesús ora intensamente para que pase de largo la copa que debía beber. Dijo que se sentía angustiado hasta la muerte. Nos parece realmente increíble que esos discípulos se quedaron dormidos mientras su maestro clamaba con lágrimas al Padre, y siempre nos parece que dejamos de entender algo cuando leemos estas páginas que nos hablan de Cristo en su dolor, clamando, de su desolación convertida en gotas de sangre derramándose desde su frente. El abismo insondable de su angustia no lo tomamos, no lo logramos aquilatar completamente. ¿Por qué? ¿Por qué grita: pasa de mí esta copa? ¿Acaso no había venido a morir? ¿No había firmado su rostro, dice la Escritura, para ir a Jerusalén? ¿No era esta la voluntad del Padre? Bueno, en Getsemaní Jesús pareció sufrir tanto como en la cruz. Y en realidad allí fue su primera muerte, la muerte de su voluntad. Allí se rindió totalmente al designio, al decreto, a la voluntad del Padre. Allí hizo coincidir su voluntad con la voluntad del Padre. El clamor de Getsemaní es totalmente rendido a tu deseo. Quiero morir, no se haga mi voluntad sino la tuya. El de la cruz es consumado, es pagado totalmente. Aleluya. Getsemaní significa prensa de aceite. Era el lagar donde las aceitunas se prensaban para sacarles el aceite. Allí Jesús fue prensado, fue apretado hasta rendir su última voluntad como hombre a los deseos de su Padre. Allí el sufrimiento, el dolor, la angustia producen la unción, el carácter de un hombre quebrantado completamente a los pies del Dios vivo. Allí vemos coágulos de sangre mezclados con el sudor de su rostro, cayendo al suelo en una condición denominada hematidrosis, causada por una angustia extrema y desoladora. No olvidemos que lo que produce esta agonía en el huerto de Getsemaní fue la maldad nuestra, hermanos. No olvidemos esto nunca. Miremos hacia Getsemaní y veamos en los sufrimientos de Cristo la gravedad de nuestro pecado. Porque muchas veces solemos decir: somos tan importantes que Cristo vino a morir por nosotros. Y sí, Cristo nos amó de un modo especial porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nunca o muy pocas veces solemos decir: somos tan pecadores que no hubo otra manera de lidiar con nuestro pecado que Cristo viniendo a morir
por nosotros. Miremos la gravedad de nuestro pecado desde Getsemaní en los dolores espirituales de Jesús. 3 veces ora Jesús, 3 veces pide intensamente que pase de largo la copa que debía beber. Las 3 veces sujetó su clamor a la voluntad del Padre. Y esto es muy importante porque muchas veces hay gente que te dice que no se debe orar conforme a la voluntad de Dios, según la doctrina de apostolado moderno y los evangelistas de la prosperidad. Pero Jesús, que es nuestro ejemplo, oró y 3 veces dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Su oración revela una progresión en el perfecto camino de la obediencia, al ir de: Señor, que pase de mí esta copa, a hágase tu voluntad. Él no huyó de su copa. Cuando llegaron los soldados, le ordenó a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Me pregunto si así son nuestras oraciones, o si estamos reclamando y declarando como si Dios estuviera obligado a responder a nuestros deseos. Hermanos y hermanas, aprendamos de Cristo. Aquí Él se revela como el siervo sufriente en cuyo corazón haya contentamiento el Padre. Es el momento donde ángeles y hombres están cerca, pero Dios calla. Y todas las ondas y las olas están a punto de pasar sobre el que ha dicho: el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, nosotros vemos aquí que la tormenta que viene sobre Jesús en Getsemaní es superior a todas las tormentas que nosotros recibimos en nuestro andar como humanos. Fue una tormenta que lo hizo clamar: mi alma está angustiada hasta la muerte. Hizo que de su frente salieran esos coágulos de sangre. Y fue de tal magnitud que un ángel tiene que venir a sostenerlo. Fue una tormenta que jamás padeció ningún ser humano y nadie la sufrirá jamás. Y el silencio de Dios, escuche bien, el silencio de Dios no dejó a Jesús sin respuesta, no, todo lo contrario. De hecho, el silencio de Dios fue la respuesta que Cristo esperaba. Había que beber la copa hasta el fondo. ¿Cuál es esta copa? Bueno, no creo que la copa que debía beber Jesús fuera su muerte física. De ninguna manera. Él vino a morir. Se lo dijo muchas veces a los discípulos: el Hijo del Hombre morirá en manos de pecadores, resucitará al tercer día. Él profetizó incontables veces sobre esta muerte y sobre esta resurrección. Después de él, incluso miles de creyentes han sufrido martirio en las hogueras, han sido lapidados y aserrados, han sido asesinados, pero se han sentido bienaventurados de haber sido escogidos como dignos por sufrir por la causa de Cristo. No pudo ser la muerte física lo que casi consumió su corazón, el hecho de que iba a morir en una cruz. No, desde Getsemaní Él vio todas estas cosas. Él había visto ya los 40 azotes que vendrían. Él vio los clavos penetrar su carne. Él vio su cuerpo desfallecer por la falta de aire que produce la asfixia de este tipo de muerte. Pero no oró para evitar esto, no fue por eso. Entonces, ¿cuál fue la copa por la cual clamó 3 veces que pasara de largo? Esa copa que Jesús tenía y que tuvo que beber. Nunca antes hemos visto al Señor tan angustiado. Ni siquiera cuando se lamentó sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a tus siervos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos y no quisiste? O como cuando lloró frente a la tumba o sobre la tumba de Lázaro. Él, el Jesús que le habla a los vientos y le obedecen, aquel que hace maravillas, aquel que sana toda dolencia, aquel que ha prometido la paz, el agua de vida, la resurrección, de pronto manifiesta un desasosiego tal que, dice la Escritura, oraba cada vez más intensamente: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa ha de beber el Señor? Claramente, la copa de la ira. La de la ira por nuestros pecados. Es el momento culminante de Cristo en su preparación como varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53. Él va a rendir voluntariamente su voluntad a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Getsemaní es el momento de la muerte de su voluntad, de la muerte y de la rendición de su voluntad a la voluntad del Señor. Potencialmente sabemos que su sacrificio
tiene la capacidad de pagar el precio de los pecados de todos los seres humanos y de cada uno de los billones de personas que han existido en la humanidad. Y en la práctica llevó sobre sí los pecados de muchos, aquellos escogidos para salvación. O sea, cada uno de los pecados de aquellos que Él salvará y ha salvado, fue puesto sobre Jesús. ¿Usted puede imaginarse eso? Cada uno de estos pecados trajo el derramamiento de la copa de ira de Dios. En la cruz, Cristo se hace maldición en nuestro lugar y sufre el horrendo juicio que debió ser merecidamente sobre cada uno de nosotros. Ahí en la cruz, el Hijo del Hombre iba a ser aislado de Dios como parte de la copa amarga que debió de beber. Debía morir físicamente. Como postrer Adán y primogénito de una nueva creación, Él debía llevó nuestro pecado. Debía morir y murió en nuestro lugar y emergió victorioso. La copa que debía Él beber era una copa que lo ponía en soledad frente al Padre con el que siempre había experimentado una comunión desde la eternidad. Él había dicho, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y Él había dicho, aunque me dejen todos, mi Padre va a sigue conmigo. Él había dicho, dame la gloria que tuve en la eternidad cuando estaba contigo. Siempre disfrutó de una comunión perfecta con el Padre y Él sabía que en el momento de derramarse la copa de la ira, Cristo sería visto como maldición, tratado como pecador y sería derramada la ira y toda comunión se rompería entre el Padre y Él. Él quedó solo. Y debo decirte algo, y nunca olvides esto. Él quedó solo para que jamás estemos solos. Para que se pueda cumplir la promesa de Romanos 8, del 35 al 39, de que nada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo celestial, ni lo terrenal, nada, ni la muerte, ni la vida, nada nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando miremos nuestro pecado, nunca lo miremos con liviandad. Que su espíritu nos recuerde que eso llevó a Cristo a la cruz y que Él bebió la copa de la ira hasta saldar todo pecado con su sangre. Que miremos a Cristo para que lloremos arrepentidos como Pedro y para que la mordida de nuestro pecado sea sanada. No podemos comprender la profundidad de la angustia de Jesús en el Monte de los Olivos. Getsemaní es el preludio de todas las palabras de la cruz, especialmente del grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si en el madero del cuerpo de Jesús fue crucificado, en Getsemaní fue crucificada su alma, su voluntad, como hemos dicho. Ahora,